La pena de muerte es el peor castigo que puede recibir una persona condenada por ser culpable de cometer un hecho delictivo. La pena capital ha sido prevista como sanción en varios estados para aquellas personas responsables penalmente de cometer los delitos más aberrantes. La ejecución como pena existe desde los tiempos más antiguos y sin dudas, los métodos utilizados desde hace ya muchísimos años han cambiado. Al margen de los distintos tipos, es necesario destacar que la existencia legal de la pena de muerte es duramente cuestionada y controvertida. Así, hay personas que están a favor de su existencia como tal, y muchas otras no están de acuerdo con su legalidad y abogan a favor de su prohibición. En la mayor parte de los países del mundo, la pena capital se encuentra abolida. Esto quiere decir que no se admite la misma como castigo por cometer un hecho criminal, utilizándose entonces la pena principal y por excelencia, que es la privación de la libertad en una prisión. Otros países la han eliminado en la práctica. Es decir, si bien existe la sanción capital en la ley, ningún juez la aplica al momento de pronunciar su sentencia de condena. Por otro lado, todavía quedan muchos estados que al día de la fecha utilizan la ejecución como castigo, como ser Estados Unidos, China, Irán, Nigeria, Corea del Norte y muchos más. Según el país, la época o el delito cometido, esta forma de castigo ha variado mucho con el correr del tiempo. En este video te quiero relatar las peores penas de muerte que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Para hacerlo, elegí este formato de videos que circula por YouTube que consiste en un iceberg. Esta tendencia implica presentar datos sobre un tema en particular. Mientras más arriba o al inicio del video se encuentren, los datos son más conocidos y normales. Y entre más abajo o al final del video, los datos se tornan más perturbadores y poco conocidos, a modo de analogía con lo que un iceberg representa. Dicho esto, comencemos con el video. Yo soy Juristax y te invito a escuchar este relato del mundo criminal. En este primer nivel encontramos la inyección letal, la pena de muerte más difundida en los tiempos modernos. Consiste en inyectar por vía intravenosa una cantidad letal de 3 fármacos distintos. El primero de ellos produce la inconsciencia del penado, el segundo induce una parálisis y el tercero ocasiona un paro cardíaco. Es el método más utilizado en los Estados Unidos y si bien se considera un método de ejecución indoloro y a su vez el más humano de todos los tipos de pena capital, existen discusiones de profesionales médicos sobre si realmente causa o no una muerte sin dolor. La silla eléctrica. Es posible que conozcas este método de ejecución ya que es de los más clásicos y difundidos. Hasta es posible que lo hayas visto en alguna película. Es una máquina a la cual se ata al prisionero y se le fijan unos electrodos en su cabeza y en una de sus piernas. Luego se aplican sobre él varios choques eléctricos durante breves periodos de tiempo dependiendo de la contextura física de la persona a ejecutar. Se lo electrocuta al menos 2 veces. La primera descarga eléctrica tiene como fin romper la resistencia de la piel y producir la inconsciencia. O al menos eso se pretendía. El segundo golpe eléctrico es el letal, el que causa un paro cardíaco, parálisis respiratoria y también graves daños a los órganos internos. Se dice que aquellos testigos presenciales de una pena de muerte por silla eléctrica han descrito percibir olor a carne quemada. Dentro de este primer nivel, también corresponde hablar de la horca. La muerte por ahorcamiento, producida por este tipo de pena capital, se ha utilizado desde los tiempos más remotos. Un método para causar un deceso difundido tanto como pena de muerte y también como un método para quienes deciden irse voluntariamente de esta vida. En la antigüedad, consistía en un conjunto de 2 palos fijados en la tierra y otro por encima junto a unas sogas. Una de ellas se amarraba al cuello del prisionero. Luego se le colocaba una capucha para cubrir su cabeza y también se ataban sus pies y manos para evitar su excesivo tambaleo o resistencia.
Luego, se lo dejaba caer desde una plataforma hacia un hueco desde una pequeña altura para que el prisionero quede colgado por su cuello. El fallecimiento se producía por la asfixia o el estrangulamiento, o si caía por un hueco, por la rotura del cuello al darse la caída. La horca fue muy utilizada a lo largo de la historia de la humanidad, pero si hacemos un análisis histórico, hay dos métodos de ejecución que también destacan en este primer nivel. Uno es la cámara de gas, un mecanismo sellado en el que se encerraban personas a ejecutar y luego se introducía un gas venenoso o asfixiante. Los agentes venenosos utilizados incluían cianuro de hidrógeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono. El fallecimiento no llegaba rápidamente, y quienes eran sometidos a este método podían agonizar varios minutos antes de la muerte. Los penados podían ver el gas y se les aconsejaba tomar varias respiraciones profundas para acelerar la inconsciencia, situación que no ocurría en todos los casos. Es un tipo de pena de muerte trágicamente recordado en la historia mundial al ser utilizado durante el Holocausto y ser una tenebrosa herramienta utilizada para cometer el peor genocidio de la historia. El otro método histórico y el último de este primer nivel es el pelotón de fusilamiento, una forma de aplicar la pena capital donde el reo es ejecutado mediante una ráfaga de disparos efectuados por un grupo de fusileros, propio de la justicia militar y muy usual en tiempos de guerra o en gobiernos autoritarios. Hay muchas escenas en la historia de fusilamientos contra grupos de personas. Generalmente se vendan los ojos de los condenados, se los amordaza y varios militares disparan al corazón de los ejecutados. En algunos casos, se suele cargar algunas de las armas con salvas. De este modo, se crea un efecto de dilución de la responsabilidad entre los miembros del pelotón para que cada uno, individualmente, pueda pensar que su disparo no fue el causante de la muerte. En el segundo nivel de este iceberg encontramos la lapidación como método de pena de muerte, una forma de ejecución muy antigua que consistía en que un grupo de personas lancen piedras contra el condenado hasta matarlo. El cuerpo del prisionero era enterrado y solo se dejaba visible su cabeza si era mujer y su torso si era hombre. Luego se comenzaban a arrojar las piedras. Aquellos estados que legislan el apedreamiento imponen ciertas reglas para el tamaño de las rocas que se arrojan. No deben ser ni muy grandes para ocasionar una muerte rápida, ni muy pequeñas como para que no sean letales. De esta forma, y como una persona puede soportar muchos golpes fuertes antes de perder el conocimiento, la lapidación puede producir una muerte muy lenta y dolorosa. Esta práctica aún es propia de países que profesan el credo musulmán y generalmente se usa para castigar el adulterio. Claramente, esto implicaba un fallecimiento muy lento y por demás cruel. Un método de ejecución bastante conocido, como también lo es la famosa guillotina. La muerte por decapitación, propia de tiempos más antiguos, también tuvo una importante difusión. La decapitación podía ser efectuada por un verdugo con un hacha o una espada, lo que requería cierta destreza por parte del ejecutor, ya que si no, se exigían de varios intentos para lograr la decapitación, dando lugar a una escena totalmente grotesca y por demás dolorosa para el condenado. Así surgiría la decapitación mecánica a través de la guillotina. La guillotina tradicional era un armazón que sostenía en su parte superior una cuchilla de acero con filo oblicuo. En su parte inferior se dejaba un espacio para colocar la cabeza del condenado. Luego, el verdugo accionaba de un resorte y esta cuchilla caía sobre el cuello del penado, separando la cabeza del tronco de su cuerpo y ocasionando, en teoría, una muerte rápida, limpia e indolora. Es apreciable cómo en la antigüedad inventaban estos mecanismos de ejecución que a ojos de hoy resultan ser muy primitivos e inentendible cómo era legal causar la muerte de una persona a través de medios tan crueles. Otro invento de la antigüedad es el llamado garrote, una máquina también utilizada para aplicar la pena capital.
Este otro mecanismo consistía en una soga para comprimir la garganta del condenado y un collar de hierro atravesado por un tornillo. Al girarlo y al efectuar la compresión, causaba a la víctima la rotura de su cuello, ya que el perno de metal oprimía la nuca del ejecutado. La rapidez o lentitud del deceso dependía en gran medida de la fuerza física del verdugo y la resistencia del cuello del condenado. El daño de la cervical generalmente causaba un coma cerebral y la posterior muerte. Esta maquinaria fue muy utilizada en la antigua España. El último tipo de pena de muerte de este nivel es el disparo o fusilamiento. Pero ojo, el fusilamiento de este nivel no es el llamado pelotón de fusilamiento que mencionamos en el nivel anterior, sino que este implica la ejecución por un disparo de arma efectuado por solo una persona y no un grupo de militares. El fusilamiento por un pelotón era un castigo de cierta forma honorífico, empleado por los tribunales militares para delitos como la cobardía, la deserción, el espionaje, motín o traición. Pero para aquellos crímenes que denigraban la condición militar o eran ajenos a dicho estado, se aplicaban los métodos de ejecución previstos para los civiles. La pena capital, efectuada por el disparo de un arma de fuego, se solía realizar haciendo arrodillar al condenado y se reposaba una pistola en su cuello mientras éste estaba de espaldas y con los ojos vendados. Un método muy usado en países como China. Ahora, desde este punto, los métodos de ejecución que vas a conocer son realmente dolorosos, llamativos y sumamente crueles. El claro objetivo no era solo castigar con la muerte a una persona, sino que también hacer que sus últimos momentos de vida sean un total suplicio. La muerte por ebullición es un método de ejecución en el que una persona es sumergida viva en un líquido hirviendo. No tuvo amplia divulgación y sin dudas es un tipo de pena capital poco conocido, pero que se ha practicado mucho en la Europa medieval y en algunos países asiáticos. Por las características de este método, el proceso de muerte era largo y extremadamente doloroso. Se solía llevar a cabo utilizando un caldero grande lleno de un líquido hirviendo como agua, aceite o alquitrán y un sistema de gancho y polea para colocar al condenado en el recipiente. Si este método era efectuado con agua, el proceso era aún más lento y califica como una de las muertes más dolorosas. Ahora bien, ser quemado vivo por agua debe resultar una experiencia inimaginable que con seguridad ninguna persona que vea este video quiere experimentar. Ese dolor debe ser objetivamente comparable con ser quemado vivo por los efectos directos del fuego. La muerte en la hoguera fue otro tipo de pena de muerte muy propagado en los tiempos medievales. Es el deceso ocasionado por la combustión. Este método tiene una larga historia como pena para delitos religiosos como la brujería. Si el fuego era grande, la muerte a menudo provenía de la intoxicación por dióxido de carbono antes de que las llamas en realidad causen un daño al cuerpo. Pero por otro lado, si el fuego era pequeño y controlado, el condenado se quemaría vivo durante algún tiempo hasta que se produzca el fallecimiento por golpe de calor o simplemente la descomposición térmica de partes vitales de su cuerpo. Una total agonía para los condenados. El entierro prematuro o enterramiento en vida también es otra pena de muerte que hay que analizar en este punto del iceberg. Utilizado en la antigua Roma y en la Rusia feudal, este método implicaba enterrar vivos a los condenados. Lleva rápidamente a la muerte, sea por asfixia, deshidratación, inanición o en climas fríos, por congelación. Tan solo imagina el tormento que implicaba para las víctimas, atrapadas en total oscuridad, con escasa o ninguna capacidad de movimiento, sufriendo pánico y una claustrofobia extrema, una forma realmente horrible para irse de este mundo. La cultura oriental resulta ser curiosa y llamativa para los que nos encontramos del otro lado del mundo. La pena capital, llamada muerte por 1000 cortes,
fue un método de ejecución chino utilizado hasta principios del siglo XX. Esta práctica requería atar al prisionero a un poste para luego infligirle una gran cantidad de cortes que podían oscilar entre cientos o incluso miles de ellos. Estas cortaduras debían ser superficiales, de modo que causaran dolor, pero no una hemorragia que pudiese provocar la muerte antes de lo deseado. Llegando al final de la ejecución, los verdugos descuartizaban al penado. Los pedazos de cuerpo eran depositados ante el ejecutado, que era mantenido con vida hasta terminar con una decapitación o la extracción de un órgano vital. Pero la muerte más curiosa que culmina este tercer nivel es el llamado aplastamiento por elefante. Fue un tipo de pena común para aquellos que eran condenados a morir en la antigüedad en el sur y sudeste asiático, especialmente en la India. Los elefantes se utilizaban en este caso para aplastar, desmembrar y torturar a los cautivos en ejecuciones públicas. El uso de los elefantes como verdugos estaba vinculado a su utilización como símbolo del poder de la realeza. La muerte podía ser lenta o rápida en función de la pisada efectuada por el animal. Y finalmente llegamos al último nivel. Las peores penas de muerte se encuentran en este punto. La primera de ellas es el desollamiento. Este trágico método, también llamado despellejamiento, consistía en remover cada centímetro de la piel del condenado. Una lenta, inimaginablemente dolorosa y sanguinaria forma de castigar. El deceso ocurre principalmente por desangre. Generalmente, se intentaba mantener intacta la porción de piel arrancada para preservarla y colgarla a la vista del pueblo como advertencia. Este tipo de pena de muerte era utilizado hace miles de años en África y en Asia. Requería que el verdugo sea un verdadero artista. Si el ejecutor era hábil y no raspaba excesivamente la piel, la muerte se producía muchas horas después. Aún así, el desollamiento no se comparaba con la pena del serrucho, un medio totalmente cruel que despojaba al penado de toda su dignidad en vida. Se conocieron varios de estos casos en los tiempos remotos de la antigua Persia. Se amarraba al condenado boca abajo desde los tobillos con las piernas separadas y brazos atados para no impedir el rol de los dos verdugos. Ellos se disponían, uno en cada extremo, sosteniendo un serrucho largo que utilizaban para serruchar al reo desde los genitales hasta su cabeza. Se dice que muchas víctimas gritaban desesperadas para que la ejecución fuera más rápida. El hecho de estar boca abajo no era aleatorio ni casualidad. Se sabía que esto prolongaba la agonía y causaba aún más dolor, ya que la sangre viajaba directamente hacia el cerebro y evitaba el desangramiento prematuro en razón de la posición del cuerpo. Ver solo estas ilustraciones nos permite imaginar la experiencia agónica que implicaba. El estirón vertical es el penúltimo tipo de pena de muerte del que vamos a hablar y que no es muy conocido. Ideado en los Estados Unidos durante los siglos XIX y XX, era un procedimiento similar al ahorcamiento, pero invertido. En lugar de dejar caer al condenado al suelo a través de una plataforma, con este método la persona era elevada y sacudida mediante un mecanismo de pesos y poleas, haciendo que el deceso llegue relativamente rápido, pero ocasionando un fuerte dolor. Y finalmente, al término de este iceberg, encontramos el escafismo, también conocido como método de tortura de la barca. Fue un horrible método de ejecución utilizado por el Imperio Persa hace miles de años en un procedimiento grotesco y repugnante. Se introducía al condenado en un cajón de madera con 5 agujeros por los cuales sacaba la cabeza, las manos y sus pies. El verdugo untaba estas partes de su cuerpo con leche y miel para atraer hacia ellas moscas y otros insectos. Antes se alimentaba al penado con estos mismos productos, en ocasiones en mal estado, para provocarle diarreas y vómitos y así atraer a muchos insectos que empezaban a alimentarse de las heces para luego ir ingresando a su cuerpo, convirtiéndose así
en alimento para insectos. En esta agonía inhumana y degradante moría al cabo de varios días. El objetivo era que las heces y el azúcar atraigan a los insectos para que la persona padezca picaduras y heridas graves. En ocasiones, el shock podía demorar mucho tiempo en llegar, por lo tanto, la persona fallecía por deshidratación y hambre en un escenario totalmente morboso. Realmente, las penas de muerte más antiguas son completamente turbias. Coméntame qué opinas sobre la pena capital. Decime si estás a favor o en contra de su existencia. Espero que este video te haya gustado. Si así fue, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal. Subo videos al menos una vez por semana sobre casos criminales y relatos vinculados al mundo criminal. Así que bueno, de momento esto fue todo por hoy. Muchas gracias por estar acá. Te mando un gran saludo.